Bienvenidos, bienvenidas a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y hoy en este espacio al que denominamos Praxis TV Diálogos Literarios, coproducción de nuestra escuela y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica, la EUNA. El día de hoy vamos a conversar sobre los 50 años de la editorial. Y para ello nos acompañan el día de hoy Ileana Ramírez, ¿verdad, Ileana? Ileana Araya Araya Ramírez. Ramírez, la vez pasada le cambié el Ileana orden de los Araya apellidos Ramírez. también. Presidenta del Consejo Editorial de la EUNA. ¿Cómo estás, Ileana? Muy bien, muchas gracias Esteban por la invitación. Sí. Y Eric, ¿verdad? Eric, ¿cuál era tu apellido? Mi nombre es Eric Álvarez. Un placer por la invitación, que estamos para aportar un poco a este espacio, ¿verdad? Y Director de publicaciones de la Universidad Nacional y tengo un vínculo, aparte que soy parte del consejo editorial, tengo mi socio, mi instancia más cercana y más plus que tenemos nosotros de publicaciones es sin duda la editorial, ¿no? la editorial. Claro, y en algún momento ya hemos estado en Una Palabra, también con Ileana en Una Palabra, entonces ya hace ratillo que conversamos sobre otras cosas también. Eh, Hablar un poco sobre la editorial y los 50 años. Vamos a tener, ¿verdad? En el espacio Praxis TV, tres momentos. Bueno, ya tuvimos uno en la FILU, ahora luego tendremos otro programa para conmemorar los 50 años de la editorial. Entonces, quizá, Ileana, si empezamos a hablar un poco sobre la EUNA, el trabajo que hace la EUNA, y ahí podemos también conversar sobre la historia de la editorial de nuestra universidad. Sí, bueno, la EUNA se fundó un 3 de octubre de 1976. O sea, este año cumplimos los 50 años, estamos en actividades preparatorias. Siempre su función es divulgar, promover el conocimiento producido en la universidad. Todo el quehacer vinculado a lo que es la investigación, la extensión, la docencia en las diferentes áreas del quehacer, el arte, literatura, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias de la salud, filosofía, por supuesto, las letras, es una parte importante de nuestro catálogo, de forma que el quehacer de la editorial abriga todo lo que se produce o gran parte de la producción universitaria, y a lo largo de estos 50 años ya tenemos un fondo editorial con alrededor de casi 1000 libros, Claro. que es en la primera parte. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando. Aquí estamos hablando de la editorial de la Universidad Nacional, y la dirección, la coordinación es por parte del Consejo Editorial, que este consejo es el que va, los que hacen la curaduría de la aprobación de las obras. Aparte de las obras universitarias, también tenemos obras que provienen, por ejemplo, el certamen Una Palabra, toda la vía literaria, y la comunidad externa, que una vez al año hacemos una convocatoria, que en este momento está abierta, y entonces tenemos esos insumos externos de la Universidad Nacional, y eso Claro. forma parte de nuestro catálogo, que bueno, somos una editorial que tiene 10 personas, y bueno, y el apoyo no es que no es el apoyo, digamos, es la participación conjunta con el programa de publicaciones e impresiones, pero que son instancias que están separadas. Entonces, es una editorial que es pequeña dentro también del marco de Costa Rica, ¿verdad? Si lo relacionamos con la editorial de la UNED o la editorial de la Universidad de Costa Rica. Las otras que son pequeñitas también es, bueno, la UTN, que es una editorial muy pequeña, y la editorial tecnológica. Nosotros estamos ahí como en el medio de las editoriales públicas. Lo que
también lo que hacemos es que trabajamos en conjunto. Entonces, digamos, la EUNA trabaja de manera conjunta con programa de publicaciones e impresiones, al igual que otras instancias de la universidad, y también con las otras editoriales públicas, que es Ujú. nuestra forma de trabajar desde la interdisciplina, del trabajo conjunto, para promover lo que es de promover la lectura, ¿verdad? Que es como uno de los fines de esta editorial, de la editorial de la Claro, UNA. ahora más adelante hablaremos sobre esa forma de postular, ¿verdad? También para que algunos autores o autoras que nos están viendo, ¿verdad? Sepan cómo aplicar, ¿verdad? Y publicar en la editorial, ¿verdad? Pero, Eric, también hay, porque vos tienes ya muchos años de estar en publicaciones, ¿verdad? En la universidad, y el papel que juega la editorial y cómo también el paso del tiempo, ¿verdad? El proceso, ¿verdad? Que ha ido llevando al mismo crecimiento de la editorial, que no es la misma editorial que veíamos, no sé, hace 20 años cuando ya estaba estudiando aquí en la U. Correcto, yo ya tengo 15 años de estar en el programa de publicaciones y hace 15 años ahora es totalmente diferente la evolución de diferentes tipos de formatos. Antes uno solo hablaba de papel, ¿verdad? Pero ahora nosotros también en la parte de producción hacemos libros digitales. Tenemos algunos libros EPUB que hemos realizado conjunto con las editoras. Entonces también ha habido una evolución a otros tipos de formato, ¿verdad? A pesar de eso, digamos, nuestra instancia su objetivo es la divulgación, pero la divulgación ya sea impresa o virtual. Es Ujú. llevar, concretar todo lo que la editorial o cualquier usuario quiere. En este momento estamos hablando de la editorial, lo que la editorial necesita para llevar después de esa aprobación que el consejo da hacia una obra. El aliado número uno somos nosotros. La editora prácticamente es un eslabón que llega donde nosotros a poder darle, digamos, los procesos siguientes, ¿verdad? Siempre partimos de que la editorial nos hace una solicitud para llevar un buen control de cada obra y esa solicitud es la que inicia el proceso de publicaciones. Esto es, de una vez que llega la solicitud, desde el área de recepción y dirección analizamos que por lo menos la solicitud venga bien, qué es lo que se necesita, qué especificaciones técnicas ocupa, y hay una comunicación muy directa con la editora, ya sea con Marianela o con la misma Valeria. Y una vez que todo eso está concretado, ahí sí ya empieza el proceso, al siguiente proceso, que el proceso subsiguiente es el de diseño. Tenemos un proceso de diseño que le hemos llamado, estamos ahora en este proceso de calidad, de definir los procesos con la oficina de calidad. Y bueno, este proceso se llama diseño y desarrollo de contenidos, así se va a llamar, que es más que todo, es el proceso normal de diseño que se divide en diagramaciones, corrección y el diseño en sí, ¿verdad? Entonces, en esta parte es el plus que se le da a esa obra. La solicitud llega, los materiales digitales llegan, son asignados por parte de la jefatura a un diseñador que es especialista en el área, en la parte de diagramación, el poder darle un plus digamos, a ese texto. Yo a veces comparo de que a nosotros entramos en un Word, pero nosotros tenemos que darle una calidad diferente, ¿verdad? Algo bien diagramado, si es con columnas, si hay que añadir gráficos, si hay que añadir imágenes, darle un valor agregado a eso, ¿verdad? Porque si no, y cualquiera pudiera escribir un Word y ya tiene la obra Claro. lista, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre dejo claro. Nosotros le damos un valor agregado a las obras de la editorial después de que hay una comunicación ahí muy cercana con la editorial y con las editoras y el autor para ir con toda la calidad rigurosa que se ocupa, ir llevándolo hasta tener un visto bueno digamos que del arte final digital. Claro. Y, por ejemplo, de aquí cómo se da el proceso de comunicación y trabajo. Por ejemplo, cuando llena un libro que su formato no es el tradicional, ¿verdad? Que puede ser un libro más grande, otros libros que tienen un formato horizontal, otros que tal vez tengan algún labrado, la selección de imágenes.
¿verdad? Porque os pienso en los libros infantiles, por ejemplo, o libros que se han publicado de ganadores de una palabra, ¿verdad? Pienso ahora, y haciendo aquí un adelanto a lo que viene este año también, por ejemplo, en novela gráfica, eh, y también un libro como, bueno, que lo tendremos pronto, el libro que viene publicando el profesor Efraín Hernández, ¿verdad? Con esas láminas, ese tipo de calidad de papel para, no es lo mismo imprimir una obra de arte, unas fotografías y demás en papel corriente, o sea, el trabajo que hay, ¿cómo se hace ese acompañamiento entre ambos lados y con la participación del autor? Ujú. Sí, digamos, ahí, digamos, muy interesante la primera parte que dice Eric, ¿verdad? Porque yo, digamos, mi primer lugar donde hice obras de estudiante fue en publicaciones. Ah, yo también. Estaba situado, que todos hacíamos ahí, ¿verdad? Pero, es decir, digamos, remitir a eso es, digamos, los procesos, digamos, de hace 35 años, que era, bueno, que era todo manual, no había toda esa trazabilidad que tenemos en la actualidad para dar seguimiento a la curaduría que implica un libro. Entonces, digamos que es parte de esa historia, cómo los procesos editoriales se han ido organizando con esa trazabilidad, son más pues, estructurados, organizados, que esa es, digamos, en este tiempo, bueno, yo les voy a hablar un poco, digamos, como de la experiencia nuestra. Digamos, en este periodo, hemos coordinado muy bien, organizado con publicaciones para que el proceso de que lleva un libro lleva esa estructura. Entonces, digamos, el tema con las editoras, como todo publicaciones, liderado por Eric, coordina para que el libro tenga ese producto final, o sea, pasarse un Word que llega al consejo editorial hasta tener un libro con diferentes formatos. Entonces, Claro. ahí esa es la parte de la pregunta de Esteban. Nosotros en este momento tenemos hay 5 líneas editoriales de las ciencias sociales, humanidades, de las ciencias exactas, arte y literatura, filosofía, hay 5 líneas. Esas se agrupan en 10 colecciones y 2 series. Una serie que es más reciente, que es la serie de extensión, que seguimos trabajando, ahí tenemos llevamos más de cinco publicaciones, y la serie Literatura Infantil, Juvenil y Divulgación. Entonces, bueno, esas colecciones se organizan y de ahí viene como la pregunta que nos hace, cómo se selecciona el formato, el tamaño, la tipografía. Claro, pero es un Ajá. trabajo que se las trae, ¿no? Sí, Claro que sí. y ajá, entonces Eric recordará ahora porque Eric tiene una visión muy amplia porque él está dentro del consejo editorial, entonces él asiste a las sesiones y ahí ve todo el proceso desde que llega el manuscrito, Correcto. lo que hace el consejo editorial, que lo recibe, lo envía a los dictaminadores, luego como el consejo delibera, ¿verdad? Porque son los que hacen la primera curaduría del catálogo. Y tiene la otra parte, ¿verdad? Que nosotras, ajá, digamos que como la presidencia no la tiene tan amplia porque es una vinculación, una coordinación muy estrecha con las editoras y con las otras personas que trabajan en el departamento de publicación, Ahí en toda tal la vez- parte de diagramación y todo eso que Eric sí nos puede ampliar. Ahí Ajá. tal vez, profundizando un poquito su pregunta, las editoras de la editorial son el árbitro. Ellas ponen las reglas del juego. Ellas más bien me dicen qué papel, qué tamaño. Y yo puedo levantar la mano y decirles por qué no utilizamos otro tipo de papel. Pero siempre hay una explicación del por qué. Utilizar, digamos, el cuché en obras de arte es el mejor. El tamaño, hay un tamaño hoy que ellos manejan, 8:30 Pro, o el apaisado para algunos cuentos. Ujú. Ya ellos, las editoras, son muy buenas, tienen muy bien ese punto de que saben las especificaciones que quiere. Entonces, nosotros como programa podemos hacer algunas observaciones, pero el árbitro son ellos son los que tienen la decisión final, ¿verdad? Junto con el autor. Claro. Entonces,
A la hora de que se diagrama, la persona que está haciendo la diagramación tiene que tener mucha comunicación con la editora y con el autor. Es para poder sacar el producto, esa obra como la quieren, ¿verdad? Como desde el inicio se la soñó y se la imaginó la editora Claro. y el autor. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar y dejarle, digamos que aparte de eso, hay otros procesos también, no quiero dejar de lado la corrección filológica. También tiene que haber una calidad muy buena en corrección filológica. Nosotros tenemos nuestras correctoras y también la editorial tiene su contratación de corrección, porque es uno de los puntos también sumamente delicados e importantes, ¿verdad? Nada, hacemos con una buena obra, muy Llena de falta bonita, de y un montón ortografía, de faltas de ortografía o un montón de redundancias o cosas que comas tal mal vez, puestas y sí, todo, y claro. entonces la calidad no va a ser un producto que no va a satisfacer las necesidades del autor y de muchas personas. Entonces, todos esos cuidados hay que tomarlos en cuenta. Y digamos, en nuestros procesos controlamos todo eso Claro. muy bien. Pero las reglas de juego, el árbitro, como decía del partido, las editoras de la editorial son las que nos ponen las reglas del juego. Claro. Vamos a hacer una primera pausa y retomaremos en esto, el papel de las editoras, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco también sobre todo este proceso, ¿verdad? Que lleva también para que sea conocimiento de los autores, las autoras que quieran enviar o incluso los que están a la espera también de los resultados de sus trabajos. Entonces vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, Diálogos Literarios, coproducción de la Escuela de Filosofía y la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Ileana Araya, de Eric Álvarez, conversando un poco sobre todo este proceso editorial en el marco de la celebración de los 50 años de nuestra editorial en la UNA. Y quisiera iniciar que este bloque hablemos un poco sobre, o dirijámoslo a ese autor, esa autora que está viendo el programa y quiere postularse, ¿verdad? Que como hablábamos también fuera de cámaras, lo hemos hablado en otros momentos, no es ni una obra mágica, ¿verdad? Que simplemente postuló y salió, ¿verdad? Tiene un proceso y se somete a sus revisiones, ¿verdad? Que es necesario que también la gente conozca, ¿verdad? Cómo va llevando estas etapas la producción de una obra en la editorial. Ujú. Sí, bueno, la producción de la editorial de la universidad, la base es la prensa universitaria, de manera que cualquier persona interesada, ya sea un académico, estudiante, administrativo, jubilado, puede someter su obra al consejo editorial. Entonces, bueno, llega al consejo editorial. Y eso en cualquier momento del año. Eso en cualquier momento del año. Esa es una forma. La otra forma que conversé es la convocatoria externa que se abre del 31 de mayo a agosto. Este año hicimos dos, una más extensa hasta noviembre, son las dos formas. Igual, digamos, ambas ingresan, tienen el mismo proceso. Llega al consejo editorial, el consejo editorial las envía a dictaminación de pares ciegos, pares externos. Luego recibimos la dictaminación, ahí decidimos si vamos a publicar el libro. Bueno, entonces ya eso entra en un plan editorial. Dependiendo del momento en que ingrese, qué sé yo, digamos si entra, estamos en junio. Si ya entra en junio, ya sería para el plan editorial 2027. Entra, ingresa la obra, luego va a corrección de estilo, entonces bueno, ahí hay como decir una fila, ¿verdad? Con los otros libros que vienen después de la corrección de estilo, eso se manda al autor hasta 3 veces y van ahí corrigiendo como los elementos de la forma. Acá, digamos, las editoras son cruciales porque son como el corazón de todo este proceso de curaduría, porque ya después de que el consejo la aprueba, son las editoras las responsables de
convertir ese, como hablamos de ese Word, en un libro impreso o un libro digital. La corrección de estilo, luego sigue la diagramación. Algunas las coordinamos de manera externa con proveedores que tenemos, o también la diagramación con publicaciones que tienen un personal especializado. Y ahí es donde la editora va coordinando con el autor las observaciones y la juraduría del libro. Ya en la etapa de diagramación, nosotros este año, como parte de los preparativos, se hizo un diseño de las colecciones para unificar y darle una estandarización al catálogo referente a los tipos de portadas, a los tamaños, a las tipografías y otros elementos. Y bueno, entonces ahí después ya pasamos aquí, yo voy rápidamente porque Erika ahí nos afina los detalles técnicos. Entonces ese como el proceso de impresión, es un proceso muy técnico que en esos últimos años se ha mejorado muchísimo. Digamos que la universidad nos ha dado condiciones para tener como la editorial que nos merecemos en los 50 años, digamos, y mucho, o la mayor parte, el 100%, con la coordinación del programa de publicaciones e impresiones. Digamos así como muy general. Las personas ingresan a la página de la editorial y ahí descargan los formularios para hacer la solicitud de publicación, y luego, bueno, esperarán, por ley son 2 años. Nosotros tratamos de acelerar los procesos que no sean 2 años. Y en este tiempo, por ejemplo, en el 22 teníamos la producción de libros era 25 libros y solo en formato impreso. Ahora tenemos 40 libros, que tenemos la versión impresa, la versión digital, el trabajo en la editorial, y pues ha aumentado. Ahí estamos con las 2 editoras tratando de ser como eficientes en los tiempos de respuesta a los autores. Y luego, bueno, ahí con publicaciones coordinamos el plan editorial, la prioridad, ¿verdad? La prioridad de publicación de las obras. Entonces Eric nos dice, bueno, ahora llegaron unos libros hermosísimos que después los van a ver. Y ahí vamos, ¿verdad? Como organizándolo muy bien esa Sí, parte. ahí tal vez sí trata de no pasarse más del año, ¿verdad? Año y resto. Depende mucho de la carga de trabajo, ¿verdad? De la cantidad de... los últimos meses hemos trabajado de estar reuniéndonos por lo menos cada 2 veces y ver la programación de las obras y a qué fecha poder cumplir, digamos, para estar dentro de ese estándar de poder sacar los libros en un tiempo, digamos, que bastante bueno, ¿verdad? Me han dicho que hay editoriales que duran más de 2 años sacándolo, pues, y hay colas y hay procesos muy, muy lentos. Nosotros yo creo que estamos dentro de los que sacamos, de hecho creo que somos de las editoriales que más producimos libros por año. Eso es un buen punto Esa a era favor. una pregunta que yo iba a hacer Sí, también sobre esa cantidad de libros que salen al año, porque, por ejemplo, desde acá en Praxis TV hacemos 10 al año, 10 ¿verdad? 10 programas. programas al año dedicados a títulos de la EUNA, Ujú. y no nos da para cubrir la cantidad de libros que salen por año. Ujú. Claro. Y eso que hace un programa, digamos, especial de una palabra, Ajá, que pueden ser 3 horas. que puede ser Dependiendo. 3 horas juntas, Sí, sí. esto que decía Eric es muy importante. Eso es muy importante que lo conozcan. Este año, bueno, la universidad y la EUNA lidera, bueno, lo que es las editoriales públicas costarricenses. Entonces, los datos, la UNED es la editorial más grande de Centroamérica y el Caribe. O sea, es la que tiene Publica más muchísimo. publicaciones. Ajá. La UCR también es una editorial grande. No obstante, digamos, en el año anterior, de las editoriales de las que más publicó, en segundo lugar está la EUNA, porque digamos, hay un trabajo muy fuerte, digamos, no solo de las editoras, sino todo el equipo del acompañamiento, para tener esa producción, que no solo un libro impreso, sino libro digital, que Digital puede ser también. en acceso abierto o en, ¿verdad?, un PDF accesible. Entonces, digamos, es importante, ¿verdad?, y mostrarles el crecimiento que ha tenido la editorial a lo largo de los años. Y estamos hablando de 50 años,
pues es en los últimos 10 años que hay más incremento. Y entonces después de la pandemia, digamos, los indicadores son muy positivos para la editorial, y eso nos permite estar posicionados, digamos, en el país, estar en México, estar en Guatemala, en ferias internacionales, se reconozcan lo que se produce en Claro, Costa Rica. sí. Sigamos ahí donde te interrumpí. Sí, no, nosotros sí, por lo menos vamos viendo la programación de las obras y creo que eso nos ha ayudado hasta para organizarnos un poco a nivel interno, ¿verdad? Yo les puedo contar que ya llevamos, este año hemos entregado 13 y hay 5 más por entregar este mes, son 18. Ya tenemos una programación de aquí a final de año, estamos topados. Si nos va bien, cerca de 35 a 40 horas vamos a sacar. Yo creo que es de los mejores números que Muchísimos. tenemos. Sáquelo por mes, ¿cuánto es, verdad? No nos alcanzan los programas de praxis. No alcanza. ¿Y a qué se debe todo? ¿A qué se debe mucho eso también? El apoyo de la editorial es nuestro aliado, porque nosotros, digamos, en publicaciones, lo mejor de nosotros es el recurso humano. Las personas son muy capacitadas, son muy buenas, son muy comprometidas, pero si no tenemos las herramientas a la par, la tecnología a la par, pues poco podemos hacer, ¿verdad? Algo importante del año pasado fue una inyección en equipo de última tecnología, y eso nos ha ayudado mucho a poder hacer más rápidos a la hora sobre todo de hacer la producción física de los libros, ¿verdad? Que sin duda para mí sigue siendo la impresión física, para mí no va a pasar de moda. No. Se dijo en algún momento que iba a venir la pandemia y que entonces la gente se iba a dedicar más a la parte tecnológica, pues no ha sido así, ¿verdad? De hecho, unos datos que vimos que hicimos, del estudio de mercado que hicimos en la editorial, la gente sigue prefiriendo el libro impreso y no creo que cambie de aquí a 5 ni a 10 años. Entonces eso, digamos, nos ha ayudado a poder tener nuevos procesos más rápidos, más ágiles. Tenemos, digamos, en el proceso de producción, quiero partir de aquel arte final ya listo, pero ahora sí hay que llevarlo a algo físico, ¿verdad? Entonces pasa al proceso de producción, ya hablamos un poquito del proceso de diseño, en el proceso de producción ya hay más procesos internos. Hay que hacer la producción de planchas para poder imprimir y llevar esas planchas a las prendas offset para poder imprimir todo lo que es el interno de una obra y todas las portadas, ¿verdad? En la parte de fotomontaje, donde se hacen las planchas, pues tenemos un equipo nuevo, un CTP nuevo, entonces que procesa más rápido las planchas, todo más ágiles para sacar planchas. En el proceso de impresión tenemos una maquinita, digo yo, pero es una máquina de 4 colores que solo la UNED tenía, ¿verdad? Nosotros teníamos equipos de 1 o 2 colores. ¿Eso qué quiere decir? Son equipos que lo que antes hacíamos una hora a color, full color, cualquiera que usted se imagine un libro, durábamos antes 4 veces del tiempo para hacerlo, ahora duramos y una vez porque pasamos toda la imagen en un solo tiraje. Antes había que coger una máquina de 1 o 2 colores y pasar el mismo papel varias veces para poder terminar el diseño. Entonces esto también nos ayuda a agilizar, también nos equiparon con una guillotina electrónica rápida de aire. Nos han dado muchos elementos de apoyo, pero lo mejor, sigo diciendo lo que es el recurso que tenemos. Podemos tener eso, pero si los operarios no tienen la capacidad, no tienen el conocimiento, la expertise para hacerlo, pues tampoco va a salir algo que no es de calidad, ¿verdad? Entonces, digamos, por el lado de publicaciones, le puedo garantizar que nosotros tenemos uno de los mejores talleres de publicación. Pues, me atrevería a decir que nos podemos dar duro con la ONED, con una instalación grandísima. Y no es por hablar, digamos, la obra de Cacicales que está por ahí, que la pueden ver, la pueden comprar, es hecha en publicaciones y es de gran calidad, en un papel cuché de 150 gramos, una portada S12, full color, todo full color, las imágenes perfectas, el libro está muy bien, son 4 tomos, 4 tomos lo producimos cerca de un mes, antes lo teníamos que haber hecho en 4 meses, cosas así, que nos ha ayudado planeando la programación de los libros con mayor agilidad en los procesos, pues nos ha ayudado a poder producir un poco más, ¿verdad? Entonces, Claro. creo que por ese lado, por parte. Sí, y ese libro bellísimo, ¿verdad? Que pronto hablaremos sobre ese libro acá en este espacio, ¿verdad?
Eh, hay mucho acá, digamos, ahorita vamos a hacer ya la segunda pausa, pero el libro impreso, ¿verdad? Y la importancia y seguir insistiendo en ese acercamiento a la lectura al libro impreso. Incluso mencionábamos ahora, o sea, dentro de escenarios y contextos donde se apela a la necesidad de la desconexión, ¿verdad? De no estar y tener un espacio de descanso del bombardeo tecnológico en que vivimos, el libro impreso da ese espacio, ese momento, ¿verdad? En que hay que insistir, ¿verdad? Y también vemos que hay contextos, momentos en los que no se lee tanto, quizá, ¿verdad? Pero, bueno, los números también que ustedes decían, se sostiene el preferir el libro impreso y parece la necesidad ante esto, ante estos escenarios, ¿no? Entonces, vamos a hacer una segunda pausa y ya volvemos para seguir conversando, saber qué viene dentro de esta celebración de los 50 años de la editorial y títulos, ¿verdad? También qué cosas nos esperan. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Praxis TV, Diálogos Literarios. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV Diálogos Literarios. Continuamos conversando con Eric Álvarez, con Ileana Araya, sobre la EUNA en el marco de esta celebración de los 50 años. Terminábamos el bloque anterior hablando sobre el libro impreso, ¿verdad? Sabemos que la editorial también tiene publicaciones en versión electrónica, pero la relevancia, o sea, la importancia e insistir, ¿verdad? En el libro impreso, que también los números a ustedes desavalan claramente, ¿verdad? Esta preferencia de la gente de tener el libro físico en la mano. Sí, recientemente la editorial contrató un estudio de mercado que nos indica, bueno, hay unos datos que no son tan alentadores respecto a la cantidad de libros que lee La gente. la comunidad, que son entre 4 y 6 según diferentes estudios, 4 o 6 libros al año. Lo positivo es que las personas siguen prefiriendo el libro impreso. Entonces, ese, digamos, sigue, a pesar de toda la pandemia, de todo el auge, esa es la preferencia, especialmente en los libros de arte y literatura. Entonces, digamos, eso es un punto a favor. Y eso está muy vinculado con nuestra, ¿verdad? Con la visión que tiene la editorial de proyectar, de divulgar ese conocimiento en formato impreso y digital, más allá del mercado costarricense, fuera de nuestro país, ¿verdad? Que es como la visión que tiene y también bajo criterios rigurosos de curaduría, que es lo que hablamos ahora, cómo se da ese proceso de selección de obras, que es lo que define la relevancia de nuestro catálogo. Entonces, ese estudio de mercado también nos decía que nuestro catálogo es de los más diversos, o sea, es una fortaleza de la editorial. Entonces, en estos 50 años, esos son aspectos que son relevantes y que es importante que también las personas los conozcan. Ujú. Luego, digamos, en el libro impreso, dentro de la comunidad universitaria, ahí tenemos como las dos opciones. Tenemos otro formato en acceso abierto, ¿verdad? Para que el estudiantado tenga acceso en los cursos a diferentes publicaciones. Lo que hemos hecho en estos últimos años, pero con este fondo editorial que les decía que son aproximadamente 1000 libros, digamos, para este 2026, los libros después de 5 años ya, bueno, pasa todo el proceso editorial, se firma un contrato con el autor y pasados 5 años ya ese contrato se puede finiquitar, terminar el contrato y se pasa a acceso abierto.
Entonces ahí tenemos ya más de 300 libros en acceso abierto que están en nuestra página, donde las personas pueden ingresar gratuitamente a Ujú. esos libros, que también es una fortaleza de nuestro catálogo, Claro. que es importante mencionar. Y Eric, aquí bueno, estaba pensando también, o sea, si se enfrenta a datos, digamos, a ver, 4 o 6 libros al año en promedio de lectura, y si uno piensa, bueno, hay que estimular y seguir amplificando, estimulando la lectura, volver a aquellos otros números de mayor cantidad de números leídos al año, hay un papel importantísimo a la hora de la impresión de un libro, que el libro sea atractivo para ser Claro, leído y, ¿verdad? Y el cuidado editorial entonces que tiene que tener. claro. Es un punto importante. Sin duda, para atraer ese público, hay que hacer libros más llamativos, contenidos más llamativos, de tendencias de ahora, analizar muy bien eso, porque el libro físico sigue guardando muchos aspectos importantes, ¿verdad? El tocarlo, el sentirlo, el olerlo. Un libro con buen editorial pasa el tiempo y más bien huele, tiene su olor particular, ¿verdad? Y todas esas cosas que siempre fueron algo importante en tener ese material a mano, ¿verdad? Creo que sigue siendo buenísimo, pero también hay que ir buscando tal vez, y eso lo hace muy bien la editorial, temas muy a la vanguardia, temas muy de hoy, ponerse, ser muy, en llevar la batuta en ciertos temas que hoy en día son importantes, no estar en lo mismo de antes, ¿verdad? Ser un poco innovadores. Yo creo que eso es lo que ha venido a hacer hoy en día la editora que tenemos, Nela, y a la par de Valeria, que le ha estado ayudando, ha estado aprendiendo, porque Marianela tiene una gran experiencia. Y yo creo que todo eso ella lo ha logrado implementar bien y hemos visto, digamos, de que seguimos manteniendo la cantidad de impresos que hacíamos hace 7, 8 años. Los 200 ejemplares no lo hemos bajado y eso es señal de que está rotando bien el inventario. Y Ujú. no hemos tenido que sentarnos a ver si vamos a bajar la cantidad, si por un asunto de costos. Eh, el ejemplo de este Cacicales se no lo puedo dejar, ¿verdad? Se imprimió en inicio de año y ya hay una reimpresión para este otro año, porque ha sido todo un boom. Todos estos tipos de diferenciaciones, digo yo, de lo que se hacía el libro antes, yo creo que es lo que le puede dar hoy en día a las personas, a los estudiantes, sobre todo, a los jóvenes. Creo que los Claro. jóvenes están muy pegados en los celulares, en los tablets. Pues, tal vez llevarlos un poco más a motivar y a leer, porque sí, cuando uno ve que solo un porcentaje Ujú. bajísimo está leyendo, entonces el problema no es tanto entonces el formato que sale, creo que más bien es cómo enamorarlos con, no, con innovación en temas, irnos un poco por un camino diferente y ser más innovadores, que yo creo que lo ha venido haciendo, repito, María Elena, y yo creo que eso nos ayuda mucho para estar sosteniéndonos ahí con la cantidad de libros que estamos sacando, ¿verdad? Claro. Ujú. Digamos, en este tema que habla de dotación de inventario, que es como mover ese inventario que tenemos. Bueno, entonces aquí les adelanto. Con motivo del 50 aniversario, 50 años a partir de julio, el, los libros van a estar con un 50%. Todo el catálogo va a estar con un 50%. Porque, digamos, parte de esa Qué visión problema, ¿eh? es Sí. promover la lectura. Entonces, bueno, todo el trabajo que hace el equipo, ¿verdad? Que al igual que publicaciones, es un equipo de alta calidad, el, cómo que las personas, que no sea un tema de precios. Ujú. Porque, digamos, otra forma de rotar el inventario, que tampoco nos da tiempo a veces de divulgar, es las donaciones. Ujú. Digamos, para la Universidad Nacional es muy importante la editorial porque muchos de los obsequios que se dan a invitados nacionales, internacionales, certámenes, son Ujú. las obras que producen. Y de ahí que, digamos, todo el apoyo que hemos recibido de las diferentes autoridades, con todas las máquinas, con ¿verdad? Con el personal que nos ha dotado, y ahí queremos aprovechar. Entonces, es una de las grandes Ujú. noticias del descuento después de la Después de... PR. A partir de julio, todo el 50%. Y bueno, también yo creo que es importante mencionar que a veces muchos de nuestros estudiantes no saben, incluso funcionarios de la universidad, que hay un descuento específico para
los funcionarios y para estudiantes de la universidad también, ¿verdad? Que eso es una cuestión que a veces no todos saben y también se impiden incluso de ir a buscar el libro precisamente por esos temas. Ujú, sí, el descuento del 30%, digamos, por primera vez ahora en la FILCR, que es a finales en, en agosto. Entonces vamos a mantener el descuento no solo en la feria, sino también en la universidad, porque esa es, bueno, como parte de esa promoción de la lectura es llegar a Ujú. las personas con el libro. Digamos, a mí me da mucha gratificación en bueno, ya teníamos los libros infantiles y juveniles, ahora tenemos una colección y es muy gratificante ver los niños pequeños emocionados, como por ejemplo con Hora de Comer, que ganó un reconocimiento internacional. Entonces es un libro tan lindo, ¿verdad? Y ellos se emocionan tanto, todo ese público, ¿verdad? Infantil que nos interesa llegar, que se encariñan con el libro, con el diseño, con el papel. Eso también es muy Eso atrae, gratificante. Y eso claro, atrae. digamos, lo que más publicamos es prensa universitaria, pero también, como decía Eric, la diversidad del catálogo Ujú. para otras personas, tener la opción de cuando nos piden donación de diferentes instituciones educativas, tener buenos libros infantiles. Claro. Eso es muy relevante, digamos, en el marco del 50 aniversario. Y siguiendo con lo que me preguntabas, Esteban, no quería dejar pasar que también para tener un buen libro, una buena calidad, bueno, tenemos que tener muy buenos procesos y yo reitero que hoy en día el programa de publicación hoy es, es uno de los programas más completos en equipo y en capacitación del personal. Entonces eso garantiza de que podemos hacer cualquier obra impresa de la mejor calidad posible. Entonces que eso es importante. Pues puede llegar una muy buena obra, pero si no podemos reproducir lo que el autor quiere o lo que espera el usuario final, pues de verdad Claro. tampoco eso no va a motivar a leer, ¿verdad? Entonces también por ahí eso nos hace, digamos que sigo diciendo que la editorial y publicaciones es el aliado, son los aliados perfectos ahí para poder producir al final, tener el producto final que como tiene que ser, ¿verdad? Y por ahí va, a partir de ahí, innovación en títulos, buena calidad de producto final. Eso nos puede favorecer para que se amplíe el público que quiera seguir leyendo, ¿verdad? Claro, y mencionar, ¿verdad? También de la relevancia de esto, de la editorial y del producto que brinda la editorial, ¿verdad? En divulgar, ¿verdad? El conocimiento, en democratizar y poner en función de las personas, ¿verdad? No solo las investigaciones y los trabajos que se hacen desde la universidad, sino desde otros autores, otras partes del país, autores internacionales que someten sus obras a la editorial, ¿verdad? Y la literatura adicionalmente, no solo investigaciones, no por ser una editorial universitaria, publica solo textos teóricos y demás, sino que tiene también una serie que incluso, y ahora lo pensaba cuando hablamos de estos otros libros, la reedición que se hizo de Cuentos de Angustias y Paisajes, Paisajes. ¿verdad? Con una edición muy bonita, ¿verdad? Que está ahí. Y creo que hay otras, ¿no? También de publicaciones viejitas que se han retomado y que ha hecho la... Se retomó, perdón, el del caso de Viviana Gallardo. Ajá. Ese ha sido un boom. Ujú. Hemos tenido que hacer reimpresiones, creo que hasta 3 veces, un lapso de tiempo muy corto. Entonces, quiere decir que también retomar ese tipo de texto, pues también motiva a la gente porque se vende rápido. Claro. Si se vende rápido, se lee. Entonces, si se lee, estamos terminando el círculo aquel, la obra buena, una buena impresión, llega al usuario final, lo lee, se Claro. compra. ¿Se compra para qué? No para ganar nosotros, sino para volver a reinvertir, ¿verdad? Claro, que es Para otra poder seguir relevancia de producir más, ¿verdad? Porque eso es el lo que fin de una el fin de universidad, la de una, universidad. de No una lucrar, porque no se editorial trata de eso, ¿verdad? universitaria, claro. Eh, para ir cerrando también, Iriana, invitar a la gente lo que viene, ¿verdad? Lo que viene de publicaciones para este año y lo que viene también en la celebración de estos 50 años.
Bueno, el 50 aniversario lo abrimos en la FIL-CR con un catálogo, siempre, digamos, exhibimos el catálogo más reciente, eso es importante de mencionar. Ahora estamos ya preparándonos para la FIL-CR, que es en agosto, con diferentes actividades, con todas estas novedades que menciona Eric. Lo que más vende de su fondo editorial son las novedades. Como parte de la conmemoración, se está trabajando para el 3 de octubre. Vamos a tener una actividad que es abierta al público en el Auditorio Clorito Picado a las 2 de la tarde, donde se presenta el catálogo del Fondo Editorial 1976-2005. Entonces ahí nos muestra, y ese va a ser una edición novenal, o sea, va a ser en donación para las personas que asistan. Bueno, son 300 libros, y entonces va a estar disponible, donde ofrece ese fondo editorial a lo largo de 50 años, como ha sido la historia, desde las primeras portadas hasta el año 25. También tenemos una serie de mujeres universitarias en la producción del conocimiento, con 3 tomos, un tomo de el aporte de las humanidades y las ciencias sociales, el aporte de las ciencias naturales, ciencias de la tierra y el mar, ciencias exactas, el aporte de la literatura y el arte. Entonces ese está programado para el 25 de noviembre, que es un día de la no violencia contra las mujeres. Igual inscribimos una actividad en Guadalajara que está para el 3 de diciembre, donde algunas de las editoras nos acompañan a cerrar. Entonces es como la actividad de cierre. Es decir, la abrimos internacionalmente en la Filo, que es acá, pero es internacional, y lo cerramos en Guadalajara. Entonces tenemos una serie de actividades que son nacionales, actividades internacionales, el descuento que tenemos para el público en general. Seguimos trabajando con las donaciones, ¿verdad? Eso es importante. Cuando las instituciones requieren bibliografía, nosotros pues les donamos pues parte de la realización de nuestro inventario, porque si bien tenemos una política de precios, para nosotros lo más importante es promover la lectura, y que esos libros sean pues leídos, conocidos, y que, ¿verdad?, es el reconocimiento al trabajo que hace desde la Universidad Nacional, desde el Estado, del aporte que se tiene a la sociedad. Es una devolución a la sociedad costarricense. Entonces en eso estamos pues muy abiertos. Sábado 3 de octubre, he estado revisando el calendario. Sábado El 3 de 3, octubre me parece que es un miércoles, vamos según pero es 3 de octubre. a confirmar 3 de octubre. Puede ser que sea 14, puede ser que me equivoque. A las 2 de la tarde. Ajá, Pero bueno, sí, vamos pero a igual vamos a enviar las invitaciones y que sigan nuestras redes. Ahí Va a haber vamos a- divulgación por Sí, medios. Ajá. que invitar a todas las personas que asistan, ¿verdad? Que se acerquen a la librería, que vean el catálogo en línea, ¿verdad? También de la editorial, y de paso puedan acceder a esta enorme cantidad de libros, y de una gran calidad también, que ofrece la EUNA. Vamos a cerrar, se nos va el tiempo. Muchas gracias, Ileana. Muchas gracias, Eric, ¿verdad? Y muchas gracias a todas y a todos quienes nos acompañan. Y el día de hoy cerramos con este videoclip de la banda mexicana Vacíos Cuerpos, y esto que se llama Love Killer. Hasta la próxima. Chao.
says, oh Lord.